Los contenedores son inteligentes y la gente no tanto. Ecoembes paga según cantidad y calidad. Hay una parte de dinamización de la economía local, ¿vale? Que va mucho más allá también del reciclaje. El sistema es deficitario, no estamos recuperando el 100% de la totalidad. ¿Qué opinas si te digo que el contenedor de la basura puede saber lo que le estás tirando? Y no te lo digo en plan metafórico, es literal. Un contenedor de basura puede saber si lo que le has tirado es una lata, una botella, un brick. Y si lo haces correctamente, también te puede llegar a premiar. Esa era la idea de partida de la que nació el proyecto que vamos a ver hoy. Una de esas ideas que nacen de mezclar ingeniería, inteligencia artificial y algo de gamificación. Tecnología al servicio del reciclaje con el objetivo de obtener datos, mejoras de eficiencia y la aspiración de conseguir políticas públicas más inteligentes. Soy Edgar Guerrero y nuestro invitado de hoy es Jordi Berguinzo, cofundador de Candam Technologies, una empresa que lleva años perfeccionando un dispositivo que convierte cualquier contenedor urbano en uno inteligente, que detecta en tiempo real el tipo de envase que es y quién lo ha tirado. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador ProtonGo, que una semana más hace posible este episodio. ProtonGo ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. La historia de Jordi es la de un ingeniero que se planteó mejorar el reciclaje y acabó creando un sistema que ya se ha instalado en ciudades de toda España. Su tecnología se puede adaptar a los contenedores que ya tenemos en las ciudades y busca algo muy concreto, que reciclar sea fácil y pueda tener algún tipo de premio si lo hacemos correctamente. Hoy, en Toque de Ingenio, vamos a hablar de cómo puede cambiar la forma en la que entendemos el reciclaje. Vamos a descubrir qué hay detrás de este dispositivo IoT, cómo se construye una tecnología que escucha la basura y qué es lo que se aprende después de pasarse varios años metido literalmente en el cubo de la basura. Así que todo esto y otros temas vamos a verlos con Jordi, al que damos la bienvenida a Toque de Ingenio. Muchas gracias por invitarme y darnos la oportunidad de explicar nuestra compañía y nuestro producto. Muy bien, Jordi, pues tenemos una horita por delante donde podemos desgranarlo todo y tengo algunas preguntas técnicas ahí que tengo dudas porque estaba viendo vuestra empresa y digo, ¿por qué han hecho esto así? Tengo curiosidad. Así que venga, lo iremos desgranando poco a poco, pero si te parece, para ponernos en situación, para que nos entendamos todos exactamente qué es lo que hacéis en vuestra empresa, qué es vuestro dispositivo, qué pretendéis que fuera. ¿Cómo lo habéis hecho esto? A ver, la idea y el concepto nació con el tema del sistema de depósito-retorno alemán en los países, básicamente de Europa del Norte, donde cuando tú entrabas en un supermercado, comprabas un envase, ese envase te aplicaban un depósito, un fee, y cuando lo devolvías en unas máquinas que estaban dentro del supermercado, que se llamaban reverse vending machines, las introducías a través de lectura de 360 grados, computer vision y otros sistemas ópticos, te identificaba el material. Si ese era el correcto, luego te devolvían el dinero en formato de descuento en tu supermercado. Que yo lo he probado algunas veces y depende de qué botella te lo devuelve y depende de qué botella te dice que no. Eso es, exacto. Tienen que estar dentro del sistema de depósito y la máquina tiene, aparte de toda la clasificación, también tiene un sistema mecánico para hacer que si forma parte la acepten y si no, pues te la devuelven. Entonces, ese concepto realmente y lo que se llaman las reverse vending machines hacen ya casi 30 años que existen, realmente son muy efectivas para el sistema de depósito, pero presentan limitaciones. Una es que tienen que estar enchufadas en electricidad, tienen que estar dentro de los supermercados, por tanto tienes que cambiar la infraestructura de los supermercados, cómo operan, y una cosa muy importante que es lo que hace que la compañía haya un antes y después es que estas máquinas se ocupan de un 30% de todos los envases, botellas de plástico del sector de la bebida y latas, pero al final hay muchos otros envases que la Comisión Europea está pidiendo de poder también recuperarlos y reciclarlos. Y es aquí donde nace el concepto de simplificar esa máquina en un solo dispositivo, que es el ResiSmart, que básicamente es un anillo inteligente que, como tú bien has comentado, se adapta al contenedor de residuos urbanos, de tal manera que
tras la identificación del ciudadano mediante una tarjeta o una app, que puede ser por parte del ayuntamiento o de la empresa privada, la persona deposita los envases de uno a uno y con la tecnología patentada que tenemos te permite clasificar el material a tiempo real. Y esos datos sirven luego para o incentivar a nivel de comercio local u otros, o también puede ir vinculado a la tasa de residuos que ha entrado ahora en vigencia en abril en España, donde el objetivo es cubrir los costes deficitarios por una parte y luego bonificar a aquellas personas que realmente lo hacen bien. Y aquí es donde entra nuestro dispositivo y nuestra tecnología. Vale, entonces vuestra tecnología se aplica, entiendo, se aplicaría a los contenedores amarillos, que es el de reciclaje de botellas, envases y demás, y al verde también. Y al de vidrio, envases, y al de vidrio también, exacto, eso es. Porque tanto vidrio como envases ligeros, especialmente botellas de plástico y latas, piden llegar a un 90% en 2029. O sea, tanto por ciento en recuperación, es decir, toneladas de material. ¿Piden llegar al 90% de recuperación, es decir, que todos los materiales que se producen a día de hoy, que se ponen en el mercado, acaben en el contenedor o en un sitio que es la parte selectiva para que luego se envíen a las plantas de separación y se reciclen. Que es diferente que los envases acaben en el contenedor resto, gris, y luego se tengan que enviar a vertedero y se separen. No, ahora todo se contabiliza como recuperados y se recupera en el contenedor de selectiva. El objetivo es llegar al 90%, ¿en qué año? 2029. Vale, ¿y en qué punto estamos? Bueno, aquí es donde... En el 7. Bueno, a ver, aquí es donde existen discrepancias entre lo que ha publicado últimamente, en los últimos datos en MITER, ¿vale?, que es el gobierno, de lo que se ha publicado, por ejemplo, desde Coembes. Miteco dice que se han separado un 40% de botellas de plástico. 40%. 40%, y Ecoembes el 70%. Entonces, a partir de aquí, bueno, depende de cómo se hagan los cálculos, puedes ir a una cifra u la otra. Nosotros aquí no nos metemos porque claro, es un territorio que nosotros ni cortamos ni nos interesa. Sí que es verdad que justamente para homogeneizar y saber qué es lo que se está recuperando, porque luego explicaré un concepto entre recuperar y reciclar, que es distinto. Nosotros al final es como un contador de electricidad o de gas, pero es como un contador de envases, y eso es lo que permite el puente entre los envases que se ponen en el mercado, los que se recuperan y los que finalmente se pueden reciclar, ¿vale? ¿Qué diferencia entre recuperar y reciclar? Buena pregunta. La gran diferencia es que normalmente la gente a pie de calle atribuye el reciclaje al hecho de ir al contenedor y depositar o introducir tus envases. Sí. Eso se llama depositar y es la acción de recuperar el envase. Luego ese envase, todos esos envases se recogen con el camión y se envían a las plantas de separación. Las plantas de separación los separan con distintos sistemas mecánicos y ópticos, y una vez está el material separado, por ejemplo, botellas de PET de plástico bien separadas, se envían a reciclaje, y en ese momento es donde se contabiliza el reciclaje, no en el momento que tú introduces el residuo en el contenedor. Porque entiendo que de todo lo que se mete en el contenedor, no todo es reciclado, ¿no? Porque habrá gente que se equivocará a la hora de meter productos que no tocan, ¿no? O luego a la hora de separarlo, pues no todo será reciclable. Sí, especialmente el problema que pasa es que cuando hay en un contenedor están residuos mezclados, luego cuando pasan estos procesos de separación y de reciclaje, sobre todo en la separación, pues bueno, es más difícil luego poder llegar a una separación correcta y perfecta, ¿vale? Entonces, cuanto mejor esté separado y clasificado el material en origen, más fácil es y más eficientes son los procesos posteriores y de mayor calidad, ¿vale? Por ejemplo, en el contenedor resto, que es el contenedor gris, sí, puede haber entre un 10 y un 12% de envases y un 7 u 8, dependiendo del municipio, de vidrio. Claro, estos envases están contaminados con orgánica y otros materiales, por tanto, la calidad final del material no va a ser la misma que si lo separas en el contenedor de envases ligeros, en el amarillo, que evidentemente entra en contacto con otros plásticos, pero no entra en contacto ni con orgánica ni con otro tipo de residuos que hacen que empeore luego el proceso de reciclaje. Tú seguro que sabes explicarnos
el motivo por el cual la Unión Europea ha pegado el taponcito a las botellas que tanto cachondeo tiene con la legislación europea. A ver, el tema del taponcito al final es que igual que, y lo asociaré directamente también incluso al caso contrario, que es los botes de vidrio con el metal, es al revés, es decir... Ahora también nos van a pegar los botes No, de no vidrio. se van a pegar, no se van a pegar, pero uso el ejemplo como totalmente contrario, ¿no? Que es los potes de vidrio que van con el tapón de metal. Deberías separar ese tapón de metal y ponerlo en el de envases y luego tirar de envases ligeros el amarillo y el vidrio en el vidrio. Sí. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de gente lo acaba depositando porque le hace pereza el tapón de metal con el vidrio y esto contamina el proceso de reciclaje del vidrio. ¿Qué pasa? Que con el tapón de las botelletas de plástico y todo el cachondeo de la innovación europea, que nosotros es que básicamente ese tapón acababa o en el contenedor resto o separado en otro sitio y no acababan parando en el contenedor de envases ligeros. Entonces, el objetivo de unir el tapón con la botella es que cuando tú ya vayas a tirar tu botella en el contenedor, ya asegurar que ese tapón no se vaya a otro sitio. Hostia, pero igual por esa regla de 3 se podrían unir muchos materiales para garantizar que luego el reciclado posterior sea conjunto, ¿no? Bueno, aquí es donde hay el tema de lo que se habla mucho del ecodiseño. Que los envases estén diseñados, porque es importante recuperar y reciclar, pero también es muy importante cómo se diseñan y una de las partes es pues, lo del tapón con la botella, pero también hay botellas de plástico que van con lo que se llama un slim, que es una capa de plástico que recubre, que eso en principio... Eso es fatal. Bueno, fatal, es añadir una complejidad y otro material y es añadir complejidad luego en el proceso de reciclaje. Entonces, es un poco como el ejemplo de Coca-Cola con Sprite, que ahora la ha hecho totalmente transparente, sin etiquetas, porque luego es más fácil reciclar, recuperar y reciclar, ¿vale? Sobre todo reciclar. Entonces va el juego del ecodiseño, que también es algo que no se habla nunca, porque también es muy importante. El cómo se diseñan los envases para luego poder ser reciclables, ¿no? Incluso cuando compras el típico envase que parece de cartón, hay veces que el cartón realmente luego lleva una lámina muy pequeñita de film que en el proceso de reciclaje del cartón se separa muy bien, pero hay veces que es simplemente un envoltorio de cartón envolviendo otra bandeja de plástico. Yeah. Esto no es ecodiseño, eso es poner más material para poner un mensaje final al consumidor que es que parece de cartón, pero en el fondo por dentro es de plástico. Entonces, bueno, es importante tener toda la cadena de valor, desde el ecodiseño hasta tratamiento final, que sería reciclaje, incluso reutilización. Pero sí. Pues lo del ecodiseño está... nosotros dentro de la empresa incluso tenemos una normativa que tenemos que cumplir a la hora de hacer el diseño de... Nosotros no hacemos diseño de envases como tal, pero nosotros hacemos mucha maquinaria, mucho dispositivo médico y tenemos que cumplir la normativa del achatarramiento, que es que luego tú puedes separar cada uno de los componentes y decir exactamente cómo se debe. Y hay incluso un manual que tienes que hacer de achatarramiento de ese dispositivo luego. Bueno, eso es muy, muy importante, claro. Porque bueno, de hecho en algunos clientes que tenemos nos han pedido en nuestro dispositivo esquemas de take-back system de retorno para asegurar que no acaba en un sitio donde no debe. Sí. Volviendo un poco a vuestro dispositivo, yo en la presentación hacía presentaba el producto diciendo que realmente puedes escuchar la basura, ¿no? Tú pones tu producto y tu dispositivo te dice qué es lo que es. Entiendo que es en base realmente... ¿Habéis desarrollado una inteligencia artificial a partir de la acústica y te diferencia el material de unos entre otros? Sí, a ver, nosotros vimos que si teníamos que tener el mismo concepto de clasificación de materiales y sacar de una manera coste efectiva el qué recicla quién, sobre todo el qué, no podíamos en una primera instancia basarnos en técnicas ópticas. ¿Por qué? Porque al final los contenedores urbanos a día de hoy, como los concebimos, hay mucha suciedad, por tanto, los sistemas ópticos tipo computer vision, a no ser que imputes unos altos costes de mantenimiento, se acaban ensuciando y al final el computer vision necesita justamente ver para poder clasificar. Entonces, a partir de aquí, vimos que hay una infraestructura brutal de contenedores por toda Europa. Por ejemplo, en España tenemos 400.000 contenedores amarillos y 250.000 de vidrio, ¿vale? Que podrían
tener un update, ¿vale? Para poder realmente sacar datos y luego bonificar. Entonces vimos que las técnicas ópticas no eran lo más idóneo, ¿vale? Y dijimos, tenemos que desarrollar un sistema que permite sacar información del envase que se está depositando, pero de una manera coste efectiva, que no se ensucie, que pueda estar, lo que nosotros decimos, encapsulado en IP67, que es protección al polvo y al agua, y es de aquí donde empezamos, bueno, indagando, y vimos que a través de tecnología acústica combinado con algoritmos de inteligencia artificial, basado con también una combinación mecánica en el dispositivo, éramos capaces de clasificar el material, ¿vale? Entonces, a día de hoy somos capaces, con un único sensor, ahora estamos a punto de tener la patente europea, clasificar pues, plástico, cartón brick, metal y vidrio. Y en función de la recogida, el algoritmo se puede configurar para clasificar unos materiales u otros. Plástico, cartón brick, que son pues, las Sí, leches, sí, esa leche, zumos eso es. Vidrio. Vidrio y metal. O sea, las latas de Coca-Cola. Sí, latas de Coca-Cola, exacto, eso es. O por ejemplo, el taponcito que decíamos que habría que separarlo. Sí, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, nosotros vamos, el sistema de depósito-retorno y las máquinas que te he comentado se focaliza mucho en envases huecos, bueno, envases que sean rígidos y que tras el consumo sigan manteniendo su identidad, porque luego te explicaré un concepto muy interesante, y hemos cogido ese mismo tipo de envases, pero lo ampliamos a un rango mayor, porque esas máquinas, las reverse vending machines, no pueden, por ejemplo, ser aptas para envases que no sean circulares, porque tienen que leer el código de barras. Productos alimentarios tampoco entran por condiciones higiénicas en el supermercado. Productos del sector de la higiene que también son de plástico tampoco entran por distintas formas. Entonces, cogimos ese mensaje de envases en el contenedor, pero con la capacidad de poderlo extender a muchos otros envases, porque sí que el contenedor amarillo puede recibir todos esos envases. Entonces aquí es donde está también la combinación que puede haber entre nuestra tecnología con incluso las reverse, que sí que son útiles y son necesarias. Entiendo que las máquinas originales, las que yo he visto en Alemania, que están en los supermercados, ¿esa te detecta el código de barras? Te detecta el código de barras, y inicialmente salieron con código de barras y luego han ido añadiendo computer vision, sensores de forma, NIRS, bueno, otros sensores complementarios para sacar más información sobre el envase. Vale, pero si vosotros queréis vincular el proceso de reciclar a un posible premio del ayuntamiento, reducción de la tasa y demás, ¿cómo lo hacéis? No tienes que identificar el producto en sí que es, sino que identificas el peso. Mira, esto pesa 9 gramos, pues te descuento 9 gramos de reciclado. No, mira, ahí tenemos dos verticales de negocio. Uno sería el dispositivo adaptado contenedor urbano, ¿vale? Que a partir de aquí instalamos el dispositivo en el de vidrio y en el de envases ligeros, a través de los datos del usuario, que esto simplemente lo tiene el ayuntamiento, nosotros vemos solo matrículas, y de los materiales que introducen los envases. El ayuntamiento al final estará obligado ya por ley este abril de 2025 a bonificar a aquellas personas que lo hacen bien, ¿vale? Para poder bonificar a aquellas personas que lo hacen bien necesitas tecnologías que capten esos datos. Por tanto, automáticamente nuestro dispositivo enviará los datos a través de una plataforma que puede ser la nuestra o de un tercero al ayuntamiento, y el ayuntamiento, a través de la típica empresa que emite facturas de agua o de luz o lo que sea, te hará una bonificación. ¿Vale? Pero para que te hagan esta bonificación necesitas sacar esos datos de qué recicla quién. ¿Cómo una bonificación por la empresa de luz o del agua? Sí, es decir, España, la ley exige ahora en todos los ayuntamientos a nivel español, y también este año, abril de 2025, todos los ayuntamientos deberían tener una tasa vigente aparte, separada, para cubrir, la gestión de residuos, porque a día de hoy el coste es deficitario, y dos, bonificar a aquellas personas que lo hacen bien. Y esto viene por ley. La primera parte sí que la he recibido, porque yo ya he pagado esa tasa extraordinaria de basuras. ¿Vale? Pero la de bonificación todavía no la he visto. Claro, no, es que el problema que hay ahora es que se tiene que ir de una tasa más elemental, que es que de momento incluso a lo mejor no te pueden ni bonificar, pero tienes como, en función del retorno que tiene el municipio, te pueden devolver algo, pero no está individualizada, y todos los ayuntamientos tienen que ir a esa tasa individualizada.
pero para que esto lo puedan hacer, tienen que saber qué es lo que está sucediendo en los contenedores. De aquí donde nace nuestra tecnología para vidrio y para envases ligeros, y también incluso el cierre electrónico para orgánica, la fracción orgánica y fracción resto. ¿Vale? Esto va a pasar en los siguientes 2 años, lo vamos a empezar a ver cada vez de forma más frecuente. No me ha quedado claro cómo contabilizas tú el producto que te ha añadido el usuario para luego descontarlo. Es decir, ¿tú cuentas una botella o cuentas el peso de la botella o cuentas el... Clasificamos el material. O sea, nosotros, una persona pues, te deposita una botella de vidrio. Si es vidrio y no es plástico u otro material, te lo contamos como un depósito. Al final, vale. como un depósito, pero que sea de vidrio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego... Pero da igual que sea el vidrio de 2 litros o vidrio... Sí, eso es. Botellín. No, sí, botellín, porque esto al final con la tasa y el pago por generación, que es lo que se denomina, al final de media, por ejemplo, según Ecovidrio, hay una media pues que se reciclan 70 envases al año de vidrio, ¿vale? Por persona a nivel urbano. Y esto es el 70% de recogida. Por tanto, una persona que te esté reciclando 70 o más, quiere decir que está aportando al sistema lo que realmente se está poniendo en el mercado y se está consumiendo a nivel individual. Y en función de eso, pues tú luego tienes una bonificación. Que en una primera instancia, ahora los ayuntamientos están haciendo incentivos, bonos al comercio y tal, pero cuando esto ya lo tengan implementado con la tecnología y tengan también toda la tasa vigente, porque hay un poco de retraso, será directamente con bonificación en tu tasa de residuos. Esto sería la parte de recogida de residuos urbanos. Y luego está la parte de toda la parte del sector privado, ¿vale? Y no quiero complicarlo mucho, pero básicamente el sector privado, al final, nosotros hemos desarrollado una solución que en vez de hablar de un dispositivo adaptado al contenedor, proporcionamos un contenedor ad hoc muy bonito, que se puede muy bonito, es bonito, se puede vinilizar, le puedes dar ese toque de marketing y sirve para todos aquellos negocios. Por ejemplo, estamos entrando en muchos campings, en gasolineras. ¿Por qué? Porque al final lo que les permite es, les damos la parte de software de un marketplace que el camping puede promocionar sus servicios a cambio de que la gente recicle. Entonces, la gente que va al camping, que estás relajado, que te vas a pasar unos días, sobre todo para los niños, pues te bajas la app, reciclas 4 o 5 envases y tienes un descuento, por ejemplo, en camas elásticas, un descuento en el menú. Y esto realmente está teniendo un éxito brutal porque, primero, el camping recupera más material en origen y percibe más ingresos, ¿vale? Pero no solo esto, sino que puede digitalizar todos sus productos y servicios vinculado a una acción sostenible. De hecho, hace poco, en un estudio que sacó una consultora, todos los negocios que son más, que son sostenibles, la rentabilidad es multiplicado por 3 y por 4. Y esto es el sector que estamos abordando también a nivel del sector privado. Porque el beneficio del camping sería la futura tasa de No, residuos. en el caso del camping sería simplemente fidelizar a través de acciones sostenibles de reciclaje, fidelizar su cliente con un circuito de incentivos que pueda ofrecer el propio camping, pues descuentos en camas elásticas u otros, o incluso descuentos en supermercado, en el caso de gasolineras, descuentos en el repostaje. Lo que te permite es que esa persona que consume lo tienes adherido, o sea, lo retienes porque estás vinculando una acción cotidiana de reciclaje a que esto luego se pueda intercambiar por un servicio o producto que ofrece esa empresa privada. De tal manera que la empresa privada fideliza y mantiene a su cliente dentro del circuito de sus incentivos, pero es que aparte el camping en la gasolinera también recupera más material en origen y ese es material que se puede enviar a separar y reciclar. Claro, porque la app no deja de ser, no es del camping o de la gasolina, la app es, porque entiendo, si tú metes a todos sus usuarios dentro de una app que es tuya propia, puedes controlar sus correos electrónicos y luego lo metes en una newsletter y no sé qué, venga, ahí tienes un vínculo de un funnel de venta, ¿no? Pero si la app no es del camping, que es vuestra o es de quien sea... Hay dos maneras aquí de entrar. Una es, hay muchos campings que no tienen directamente app y que la utilizan la nuestra como base de partida y de uso común. Luego después hay clientes que ya tienen app, por ejemplo, hemos entrado en Avia, ¿vale? Con un POC inicial. De momento, en ese primer POC inicial,
los usuarios de Avia utilizan nuestra app, pero automáticamente cuando la gente recicla y obtiene los puntos, se redirige directamente al wallet de Avia para que tengan descuentos en el wallet de Avia. Esto sería para el POC inicial. Luego, si eso va bien, la idea es que Avia tenga toda la conectividad con el dispositivo y toda la interacción a través de su app. Y eso nos pasa lo mismo para el sector público. Hay ayuntamientos que no tienen app y que quieren la nuestra, y hay ayuntamientos que dicen, no, yo tengo lo mío, quiero que me integres la infraestructura tuya y la comunicación de app con el dispositivo para yo tenerlo bajo mi nombre. Y damos los dos servicios. ¿Y el usuario qué es lo que tiene que hacer? ¿Leer un QR, un NFC en el contenedor? ¿Qué hace? Hay dos maneras a día de hoy de momento. Una sería, se reparten unas tarjetas NFC, ¿vale? Que en el caso, esto es mayoritariamente caso público, el ayuntamiento vía gestor reparten tarjetas quienes la quieren usar, se identifican a través de la tarjeta RFID que va con un socio único o un número alfanumérico asociado y empiezas a depositar tus envases y te los clasifica. Y luego después a través de la app lo hacemos con Bluetooth Low Energy. Se conecta a través de Bluetooth, se habla en el dispositivo con la app y finalmente los datos se envían a través del móvil del usuario. Ah, vale. ¿Vale? De tal manera que también ahorramos temas de conectividades. Porque bueno, también hay muchos puntos ciegos en España que no llega bien la cobertura y los dispositivos IoT intentan entrar en contacto con la red y no acaban entrando nunca. Entonces, bueno, tenemos ambas vías. Si es vía NB IoT, lo enviamos una o dos veces, y si se han conectado vía Bluetooth, que al final tenemos casos de uso de 60-70% de móvil, 30% de tarjeta, todo se envía a través del móvil. Cuando estaba hojeando vuestro dispositivo para preparar esta entrevista, una de las dudas que me surgía era cómo habéis hecho la alimentación de todo el sistema, que supongo que tendrá una batería, porque yo no he visto placas solares en ningún sitio de una batería, y cómo es el proceso luego de recarga de esas baterías. Vale, a ver, a día de hoy las baterías que tenemos son de litio, son no recargables, ¿vale? Por un simple motivo, y es que nosotros empezamos añadiendo placas solares con pilas recargables, nos acabamos dando cuenta que cada contenedor tiene su forma distinta, hay tapas que son ovaladas, hay tapas que son más rectas, y poder implementar el dispositivo con la placa solar y con las baterías recargables realmente era doloroso, ¿vale? También vimos que la placa solar, dependiendo de qué contenedor, acababa muy sucia, o había zonas donde realmente el contenedor no tenía luz solar, estaban literalmente debajo de un árbol. Eso más el vandalismo nos llevó a pensar en un sistema... ¿Vandalismos que robaban las placas solares? Bueno, sí, al final si tienes la placa solar y no tienes una colaboración, que es lo que nos pasaba hace años con el proveedor de contenedores que te puede hacer un diseño más protegido, claro, es difícil que no te acaben arrancando las placas, ¿vale? Entonces decidimos pasar a una solución con baterías no recargables, ¿vale? Evidentemente cuando se acaban tienen un proceso de retorno, ¿vale? Pero a día de hoy el proceso es con batería no recargable. También lo que vimos es que los cambios de temperatura muy bruscos afectan mucho a la vida útil de la batería recargable. Entonces, claro, nosotros piensa que hemos incluso instalado en Emiratos, en la zona de Emiratos, en verano han llegado a estar a 50 grados. Entonces, ya no te digo Almería. Sí, bueno, claro, sí. Todo lo que son cambios bruscos de temperatura también afecta mucho al porcentaje de batería. Sí que es verdad que tenemos pensado, no para el público, sino para la solución en privado, añadir placas solares y otros, porque es otro sector, está protegido, es distinto. Pero de momento para el público son baterías no recargables. ¿Y cuánto dura? Bueno, esta es la pregunta de un millón. Más que decir cuánto dura, es cuántos usos, cuántos envases acepta, o sea, cuántas acciones de reciclaje, ¿vale? A día de hoy, la tecnología que tenemos acústica llega a unas 120.000 acciones de reciclaje, ¿vale? A partir de aquí se tiene que cambiar el dispositivo. Luego el dispositivo está en modo sleep, y si no lo usaras en modo sleep, dura casi 3 años. Estamos con consumos de
microamperios. 3 años. Y con un ciclo, con un uso normal. Con un uso normal, 6 a ver, meses, es que esto 8 meses. depende también del país. Por ejemplo, en España hay un gran consumo de envases, luego, por ejemplo, te vas en Suiza, que tienen agua buena, que puedes sacarte del grifo, y el uso de botellas se usa poquito, entonces pasamos a lo mejor de 30 botellas o 30 envases por persona mes a Suiza 5. Entonces, claro, también depende mucho del sitio. Sí que es verdad que hemos intentado diseñar la tecnología para el peor caso de uso. De momento no hemos tenido un problema. Sí que es verdad que en futuros desarrollos hay la posibilidad de aumentar la vida útil de la batería, por si nos encontramos en ese caso de éxito pues, bueno, que puede hacer que la batería se acorte. Pero bueno, lo que has dicho tú, 8 o 9 meses. A ver, es evidente que eso se tiene que alimentar eléctricamente de alguna manera, no, Sí. no hay tutía, y si un contenedor tiene que ser móvil, pues no puede estar conectado a una red fija de electricidad. Pero, sabiendo que todo el mundo es consciente de eso, me estoy viendo a los regidores de los ayuntamientos diciendo, hostia, pero cada 8 meses tienes que venir a cambiarme la batería. Esto también pasa igual con los cierres electrónicos, ¿vale? Pero 8 o 9 meses en el caso de que se use... Un año. Sí, un año, pero normalmente los un año cierres... para ellos seguro que le parece poquísimo. Bueno, sí, pero al final el ayuntamiento lo que valora, que es lo que también pasa con los cierres electrónicos, los cierres electrónicos también van con batería y se tienen que cambiar, ¿vale? Para el ayuntamiento lo importante es el servicio que tú le das, y es más importante que tú le recambies la batería antes de que haya una incidencia con el ciudadano, que no que la batería se acabe en X tiempo. Sí que es verdad que hay unos estándares, que esos estándares tienen que ir alrededor de 8, 9, 10, mínimo un año, ¿vale? Si estás por debajo de eso, sí que a lo mejor podría haber algún ayuntamiento que dijera, oye, se tiene que cambiar demasiado rápido, pero básicamente el ayuntamiento y el gestor lo que quieren es el servicio hacia el ciudadano, que no haya quejas. Y mientras tú cumplas esos estándares, que es donde estamos ahora, es todo correcto. Y tú firmas un contrato de mantenimiento con el ayuntamiento, sí, y te encargas de todo. Normalmente, bueno, hay dos maneras de operar. O nosotros hacemos lo que tú has dicho, contrato de mantenimiento con el ayuntamiento, o si es vía empresa privada de gestión de residuos, el contrato se hace con la empresa privada de gestión de residuos. Pero bueno, en ambos podemos dar el servicio de mantenimiento. Vale, escucha, tú que sabes un montón de esto, y probablemente ni yo ni mucha de la gente que nos escucha tienen idea, me gustaría que nos explicaras cómo es el sistema de reciclaje, organizativamente, el sistema de reciclaje español. Yo sé que está Ecoembes arriba del todo, que es como la gran empresa que gestiona todo. Sé que Ecoembes recibe unos pagos de los productores de envases, ¿no? Pues Coca-Cola, Nestlé, Unilever le pagan unos fees por gestionar el pago por gestionar el sistema de reciclaje, pero no sé si Ecoembes es una empresa privada, si es pública, no sé si esos pagos que reciben cubren los gastos que tiene, si Ecoembes, por ejemplo, tiene las plantas de reciclaje, son suyas, ¿cómo es todo este ecosistema de reciclado que no es muy conocido para nosotros? Vale, a ver, como bien tú has apuntado ya, es decir, los productores en un sistema integrado como tenemos en España, como has dicho tú, Coca-Cola o quien sea, paga un punto verde, que el punto verde es una tarifa por tipo de material que introduces en el mercado. Ecoembes lo que hace es el que gestiona esa recaudación, sí, ¿vale? Y es el que luego se ocupa en toda la cadena de valor de estabilizar, de poner los parámetros de, pues por ejemplo, en una población de tantos habitantes, con tanta densidad, con tantos metros cuadrados, etc., te corresponde un ratio, por ejemplo, de 300 personas por contenedor, ¿vale? Entonces establecen todos los ratios de contenedores, volúmenes, tanto por ciento de recogida que se tiene que recoger, pues mínimo pues 60, 70%. Y en función de todo eso, ¿vale?, establecen lo que es la recogida selectiva urbana, ¿vale? Entonces, y luego entraré en esta etapa. Luego, todo el material que se recupera en origen en el contenedor, Ecoembes les paga a los ayuntamientos según dos baremos, cantidad y calidad, ¿vale? Por tanto, no solo es importante recuperar
muchos materiales en origen, sino que también tengan calidad, ¿vale? ¿Por qué? Y aquí hay un tema, hay un debate, que es que al final el contenedor amarillo, contenedor de envases ligeros, está diseñado para que sea de envases, ¿vale? Cuando digo envases, pues serían todos los envases que he mencionado, bandejas de plástico y otros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que el contenedor de envases ligeros se ha asociado al contenedor de plástico y por un tema de mensaje y de complejidad se están añadiendo otros tipos de residuos que podrían ser de plástico, pero que no están dentro de ese punto verde. Por ejemplo, muñecos, por ejemplo, otros tipos de utensilios que no están, ¿vale? Pero que al final la gente lo acaba depositando. Una muñeca, ¿te refieres? Una muñeca de plástico, todo lo que no todo lo que no vaya dentro del punto verde, y que generalmente no es un envase, sino que es otro tipo de residuo. Un film, el film con el que se envuelve un producto cuando te lo dan, eso No, eso sí que va en eso que va en el punto verde, porque va en el pack de bandeja más film. Pero hay otros que no entran. Aunque sean de plástico. Aunque sean de plástico, ¿vale? Que aquí entra una variedad importante. ¿Qué pasa? Que al final acaban entrando porque, bueno, normalmente ya es complicado difundir el mensaje de las 5 fracciones y la gente, pues, por simplicidad, pues se acaba también depositando otros. Pero realmente al final lo que importa, esto afecta luego en el proceso de recuperación y de separación y reciclaje. Por tanto, al final Ecoembes paga según cantidad y calidad. Por ejemplo, nuestra tecnología tiene un impacto en la cantidad porque asociamos identificación de usuario y envases depositados, pero lo bueno que tiene es que como tú identificas en tiempo real qué es lo que se te está depositando, automáticamente la gente, evidentemente alguno te lo puede hacer mal al inicio, pero como luego hay una bonificación, la gente lo empieza a hacer bien. Y tenemos, bueno, yo digo que es como si te gusta el caviar, es como la foto del caviar, tenemos vídeos de implementaciones donde el camión descarga y es todo envases líquidos, todo envase, ¿no? Y es como, bueno, he estado trabajando y hemos estado trabajando durante años para demostrar que es posible conseguir material en cantidad pero en calidad en el contenedor urbano. Y eso, bueno, es un vídeo que cuando yo lo vi, pues bueno, es cuando te cae la lagrimita de emprendedor de, hostia, la propuesta de valor tiene sentido y vamos hacia allí. Vale, luego, una vez está seteada y Ecoembes paga por cantidad y calidad, se envían las plantas de separación. Las plantas de separación separan y Ecoembes establece también unos baremos de pureza de balas de material separado que tienen que ser aptas para luego enviar al reciclaje. Y esto hasta el proceso final de reciclaje, ¿vale? Entonces, cuando se habla que el sistema es deficitario, es que como no estamos recuperando el 100% de la totalidad, ¿sí? Pues al final hay un gap que nos está cubriendo, ¿vale? Y ese gap es lo que se pretende cubrir con la introducción de la tasa. Pero no solo para el contenedor de envases ligeros, sino para fracción orgánica, o sea, para todas las 5 fracciones, ¿vale? Ecoembes impacta en envases ligeros, que es el amarillo y cartón, Ecovidrio en el vidrio, y luego la orgánica y el resto lo trata directamente el municipio, ¿vale? Pero la tasa impacta a toda la recogida. Entonces, ¿Ecoembes tiene una especie de monopolio del reciclaje? No, no es monopolio, porque justamente hace ya un año han entrado en vigencia otros scrap, otros operadores que pueden operar libremente. El tema está, bueno, en que, claro, cuando llevas muchos años y tienes, bueno, todas las marcas trabajando bajo tu paraguas, también tenemos que entender que el sistema integrado de gestión es competitivo en costes cuando más volumen de toneladas de materiales trabajes. ¿Por qué? Porque al final, si poner los contenedores, separarlos, reciclarlos, tiene un coste, cuanto más toneladas de residuos tú captes, se diluye el coste porque también son mayores ventas. Entonces, claro, no es que tenga el monopolio, sino que por un tema de eficiencia, pues, y por un tema de que nació hace muchos años, pues trabajaba. Sí que es verdad que hay otros operadores como Envalora o Procircular que a día de hoy los ayuntamientos pueden ir a trabajar con ellos, ¿vale? Y hablando de ¿los ayuntamientos tienen algún interés especial más allá del moral o de que la ciudadanía, o sea, o que la sociedad lo dicte o que tengan el mandato institucional de hacerlo? ¿Tiene un interés como ayuntamiento, como organización, de que los ciudadanos reciclen más y mejor?
Totalmente, para varios motivos. Primero, porque una de las leyes marca se tiene que reducir hasta el 10% el abocar los residuos en vertedero, ¿vale? Eso conlleva no solo a que se debe llevar a ese 10%, sino que las tasas para vertido están incrementando. Entonces, ¿qué pasa? Que la tasa de vertido antes, incluso en regiones, vamos a decirlo así, era gratuito echar los residuos en el vertedero, Sí. ahora ya hay una tasa por canon de vertedero. Por tanto, aquí hay lo que yo que digo, un ingreso y un ahorro de coste. Un ingreso porque cuanto más material y más cantidad reciben más dinero de las entidades, de los scrap, de Ecoembes, Ecovidrio y de otros, pero es que aparte también todo ese material que antes iba al contenedor gris que va luego a vertedero, eso es un canon que tiene que pagar el ayuntamiento y que también se ahorra, ¿vale? Por tanto, ya simplemente por un tema de ingresos y ahorro en costes es necesario, ¿vale? Luego, evidentemente, hay otro aspecto que es muy importante, que impacta mucho a nivel político, y eso siempre me lo habían comentado. La gente quiere, generalmente en una sociedad, quiere como tres cosas, ¿no? Una sociedad, pasárselo bien, tener salud y no ver residuos, ¿vale? Una ciudad que esté sucia, que estén las basuras abandonadas, que haya envases por todos los sitios, es directamente sinónimo de calidad de la ciudad. Mala Entonces, calidad de mala vida, sí, calidad, sí. exacto. Entonces, hay un punto que tecnologías como la nuestra, que a día de hoy pues, puedes ver envases en las papeleras pequeñitas o tirados por el suelo, por botellones. Si tú tienes un sistema que incentiva a devolverlas en el contenedor, automáticamente todo ese abandono de envases, que se llama littering en inglés, que es muy famoso y es uno de los principales problemas de las ciudades, es un tema que te ahorras porque va a parar el contenedor. Luego, aquí no imputamos costes, porque sería una locura imputar costes por ciudad, pero evidentemente luego también hay unos ahorros de coste por limpieza. Pero el principal punto aquí es de imagen, que impacta directamente al partido político. Entonces hay también una parte de imagen. Y luego después, si los ayuntamientos quieren coger nuestra herramienta de software, antes de implementar la tasa, tenemos un marketplace que pueden digitalizar el comercio local, pueden lanzar bonos al comercio, de tal manera que una persona cuando recicla 100 envases puede adquirir un bono para gastarlo en comercio local. Puedes también damos ese marketplace tipo para que haya, no sé si has escuchado, Too Good To Go, desperdicio alimentario. Claro, pues hemos copiado el mismo modelo muy similar. La única diferencia es que Too Good To Go cobra por comida vendida y un SAS, y nosotros lo damos gratuito para el comercio. El comercio puede sacar un rédito de algo que iba a tirar con un gran descuento, y el ciudadano con 1, 2, 3, los envases que sea, puede acceder. Entonces, bueno, también hay una parte de dinamización de la economía local, ¿vale? Que va mucho más allá también del reciclaje. Vuestro modelo, vosotros lo habéis planteado para tener directamente contenedores propios, ¿no? Que me decías, esos que les llamas el privado, muy bonitos. Sí. O esos, o los otros que se integran en los contenedores estándar de las calles, ¿no? Eso es. Pero eso es porque es el modelo que tenemos nosotros establecido aquí, que tenemos los contenedores amarillos y tiramos los envases ahí. ¿Por qué no hemos adaptado nosotros el modelo de los alemanes, que esas máquinas están en los supermercados y vas allí y lo devuelves y te devuelven el dinero? Es una pregunta muy buena y que creo que va a servir incluso para la audiencia. Es decir, en Alemania hay un doble sistema. Hay el sistema que tenemos a día de hoy con los contenedores en la calle, ¿vale? Que sería pues como el Ecoembes y Ecovidrio, pero hay 14 en Alemania que gestionan distintas partes del territorio. Por tanto, en Alemania existen contenedores en la calle para envases y para vidrio. En general en toda Europa existe. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte de los envases que cuando entra el sistema de depósito-retorno migran del contenedor a esas máquinas, ¿vale? Entonces, los ciudadanos en Alemania, por una parte, tienen que llevar sus envases al comercio, Sí. ¿vale? Con esas máquinas que he comentado antes, pero luego también están también tienen un sistema para echar el resto de residuos, porque es lo que te he comentado, esas máquinas solo se cogen ocupan una ¿no? parte muy pequeña, y de hecho la Unión Europea nos está pidiendo ampliarlo. De hecho, de aquí que
Y por eso también linkándolo con la entrada de nuestro contenedor y nuestro Smart Bin para sector privado, hay muchos sitios. Ahora en España tiene que entrar a finales de 2026 el sistema de depósito-retorno, ¿vale? Por tanto, deberíamos devolver las botellas y latas en las máquinas estas, en el súper. Pero ¿qué nos pasa? Que España tiene 140.000 sitios donde son comercios canal Horeca o comercios pequeños. Esos establecimientos no pueden tener una máquina, pero sí que están obligados a que cuando vaya un ciudadano a devolver el envase lo acepten. Eso, tú sabes la de problemas que conlleva hacer la lectura, poner el envase debajo del mostrador, pagarle en cash, porque muchas veces son depósitos pequeños. Esto conlleva unos problemas, entonces está habiendo una oportunidad para empresas como la nuestra, donde se buscan soluciones mucho más competitivas en coste, que no necesitan electricidad, que pueden estar fuera o que pueden estar dentro, pero de una manera muy mínima, para automatizar ese proceso. Y es de lo que Candam, en la parte del sector privado, también está trabajando para poder cubrir zonas donde esas máquinas ya no llegan. Pero en Alemania hay los dos sistemas. En España lo vamos a ver. De hecho, en todos los países europeos lo vamos a ver. De aquí a 2029 lo vamos a ver en todos los países. Es una cuestión de tiempo. De adaptación. De adaptación, y pero es que lo marca la ley, lo marca el nuevo reglamento de envases. O sea, nosotros acabaremos teniendo el sistema duplicado, ¿Sí? Que es que en un sitio tiraremos el resto de envases y en los supermercados o comercios adaptados pondremos otro tipo de envases. Eso es, ¿no? Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a duplicarlo? Bueno, aquí es donde se está entrando en los... y es una también muy buena pregunta, que intentaré simplificar es... Hasta aquí lo estás explicando todo muy Sí, bien. no, gracias. Lo que pasa es que es un poco complejo la gestión de residuos. A ver, el tema está en que como sistema de depósito nació hace 30 años y no había otro tipo de tecnología para cubrir otro tipo de envases, vamos a decirlo así, que nació de esta manera dual. ¿Qué está pasando? Que el sector se está digitalizando, Sí. Y el sector está desarrollando tecnologías como la nuestra y de otras empresas que son mucho más low-tech, ¿vale? Y lo que se está debatiendo realmente en países como España, Grecia y otros países que están en marcha es, oye, ¿por qué no podemos empezar a usar un híbrido? Un híbrido quiere decir que evidentemente las máquinas son muy necesarias para lo que se denomina volumen, sitios de alto volumen, que tienen miles de envases. ¿Por qué? Porque esas máquinas lo automatizan todo, te lo compactan, pero después hay un sinfín de sitios donde tienen puerta a puerta, municipios que son pequeñitos, que tienen que coger el coche, y tenemos una infraestructura de contenedores brutal que podemos aprovechar, ¿no? O sea, ya que la educación antes íbamos con pizarra, ¿no? Ahora los niños, bueno, por lo que yo sé de amigos míos, van con tabletas, van con pizarras. Chromebook, pues, sí, claro, pues es lo mismo. Y se está hablando de modelos híbridos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, los tiempos son lentos, pero sí que está habiendo un cambio de paradigma donde se va a ver el contenedor inteligente o el Smart Bin combinado con esas máquinas. Y la idea es simplificar el proceso, que el ciudadano vaya donde el sitio donde le convenga más. Exacto. Es decir, si tú tienes cerca un supermercado, perfecto, pero si tú no tienes cerca un supermercado y tienes un contenedor, pues échalo en el contenedor o échalo en el Smart Bin que tienes al lado Pero no compliquemos la ecuación, porque es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en Reino Unido hay mucho puerta a puerta. Es casi todo puerta a puerta. Trabaja muy bien ese sistema, está implementado en muchos sitios. ¿Puerta a puerta qué es? ¿Entrega a domicilio? Sí, bueno, básicamente tú tienes los 5 cubos de basura, los vas depositando y por día te los recogen a casa con un camión. UK tiene un sistema muy potente de eso. ¿Qué pasa? Que la gente en UK tiene que coger el coche muchas veces, excepto el centro, tienen que coger el coche para el supermercado. Claro, si ahora les obligas a devolver los envases con un sistema que ya funciona, les estás creando, bueno, un mensaje extra, un esfuerzo extra, y es aquí donde está viendo ese cambio de paradigma y lo que tú bien apuntabas en la pregunta esa. Pero bueno, tienen que pasar a un tiempo antes de que ese cambio de paradigma se aposente y lleguemos a ese punto de ese híbrido. Por eso está trabajando, nosotros estamos trabajando en eso, en varios países. Estaba recordando ahora, mientras me lo explicabas, no recuerdo exactamente la ciudad de Europa que era. Yo juraría que era Basilea, pero debía ser una ciudad suiza, Austria, por ahí.
que yo iba de turista y tenía el típico apartamento turístico, mi basura, mis envases, todo separado. Y el día que me fui a tirarlo al contenedor y los contenedores estaban cerrados porque iban con tarjeta. Y, hostia, espérate, que no podemos tirar la basura aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a dar una vueltecita, a ver si hay otro contenedor No, van todos con tarjeta, no podía abrir los contenedores. Llamé a un vecino y le dije, oye, mira, es que no somos de aquí y tal. Me montaron un cisco, supongo que como yo, pues habría muchos turistas preguntando exactamente lo mismo, y aquel señor me montó un pollo, que para qué. Y tuve que tirar la basura en una papelera, porque dije, o me la llevo a España en el avión, o no sé dónde narices tirar esto. Y me fui de allí sin saber dónde yo debería haber tirado aquello. Es un caso, sí, sí, estás dando en el clavo total. A ver, retrocedo un poco, ¿vale? Hay dos tecnologías a día de hoy. El cierre del contenedor, que es lo que has dicho tú, que inicialmente siempre se ha implementado para fracción, resto y orgánica, ¿vale? Para la orgánica es muy claro beneficio. ¿Por qué? Porque la gente que recicla orgánica acaba reciclando todas las otras fracciones y es muy importante que la orgánica, cuando se envía a compostaje, mantenga su calidad. ¿Qué pasa? Que si tú dejas abierto el contenedor, la gente muchas veces asocia la orgánica al contenedor resto gris. Por tanto, la gente te acaba tirando todo de cosas y al final la orgánica acaba siendo contaminada, ¿vale? Y el cierre se utiliza para prevalecer la calidad. ¿Qué pasa? Que el cierre también se puede poner en el contenedor resto, ¿vale? ¿Cuál es la problemática? Que es lo que tú has comentado, ¿no? Que cuando tú vas como turista o tú como vas a trabajar, si tú quieres tirarlo y no tienes un contenedor cerca y tienes el de resto, no lo puedes tirar. ¿Qué es lo que pasa? Que en principio el cierre para el contenedor resto está pensado para incentivar a las personas que, como tienen que identificarse en el contenedor resto, representa que el 90% de los residuos que entran en ese contenedor son valorizables. Vidrio, envases, orgánica, textil. ¿Qué pasa? Que lo cierran con el objetivo de que cuando tú lo abras, la mayor parte, el 90%, va a ser material que vas a tirar que es bueno porque lo estás tirando para que vaya a vertedero. Entonces hubo una tendencia y hay una tendencia a veces de cerrar el contenedor resto. ¿Qué pasa? Que esto provoca muchos problemas porque al final turistas, gente que trabaja, que va de día a día, si tú tienes todos los contenedores cerrados, acaba pasando de que la persona no puede depositarlo. Exacto. No Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el cierre es muy bueno, pero se tiene que hacer reforzado para el contenedor de la fracción selectiva. Es decir, si tú si tú pones el cierre, por ejemplo, en la fracción orgánica y en el cartón, ¿vale? Y pones nuestro anillo en el vidrio y en el envases, al final tú estás dejando libre el de resto, ¿vale? Tu mensaje que le estás dando a la ciudadanía es, si tú participas en la fracción selectiva y haces el esfuerzo en separar, yo te voy a bonificar, ¿vale? Mientras que si tú no quieres participar, no lo hagas, lo tiras en el resto, lo estás haciendo mal y tiene un impacto malo, simplemente tú no vas a tener la bonificación. Y eso permite, por una parte, migrar todos esos materiales que estaban en el resto, migrar en los otros contenedores y das la oportunidad a si hay turismo o cualquier cosa y hay gente que no sepa cómo funciona el sistema, de que como mínimo te lo acaben depositando al menos en un contenedor. Menos perjudicial, ¿no? Sí, o que no te acaben poniéndolo, que muchas veces pasa, pues alrededor del contenedor, que te lo acaben tirando en las papeleras. Entonces, bueno, la idea es siempre enfocar la tecnología hacia el refuerzo positivo. Entonces, Claro. el cierre enfocado en el refuerzo positivo, que es la orgánica y el cartón, es muy bueno, porque ya estás haciendo que la persona que participe vaya a tener una bonificación, ¿vale? Pero si lo haces como mensaje negativo de que si tú te identificas en el resto, te cobro, estás creando enemigos. Y normalmente para crear un cambio de hábitos es mejor al inicio, al menos al inicio, trabajar con propuestas más de carácter positivo. Y luego poco a poco ir introduciendo otras variables. Es por eso. Luego te preguntaré por algunos casos que ya hemos vivido en Cataluña del cierre de los contenedores, pero esto yo te lo decía porque hay que recordar que España recibe cada año 100 millones de turistas. Entonces, a esa gente no las puedes dejar fuera del sistema de poner la basura. O sea, tú imagínate, no sé,
las Islas Baleares, ¿no? Que dices, no, los he cerrado todos y los turistas no podéis tirar basura. No, a ver, claro, aquí también luego hay una parte muy importante por parte del ayuntamiento, que es que cuando tú vas a un destino turístico, ya sea un hotel o cualquier, deberían dejarte estas tarjetas para que tú puedas acceder. ¿Vale? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que esto me acuerdo, no puedo decir el nombre, pero cuanto tú más tarjetas repartas, Sí. más problemas vas a tener a nivel de he perdido la tarjeta. Imagínate en Claro, Barcelona 1 millón de claro, usuarios. claro. Entonces, bueno, también hay una complejidad grande en cómo gestionar eso, ¿no? Pero la solución, si existe el cierre, es que cada hotel, cada establecimiento que vaya gente a dormir tengan cierres, o sea, y tengan la tarjeta. Pero bueno, es un follón. Es una película. Es una película, sí, sí, una película. Y de las pruebas piloto que habéis hecho o de algunos que ya tengáis instalados de forma continua, ¿tenéis algunos datos estadísticos de, mira, oye, aquí antes reciclábamos el 40, el 70, lo que sea, y con el sistema este de recompensa por el reciclaje se ha pasado a reciclar cuánto? Vale, a ver, datos en tanto por ciento. No me digas que ha bajado. No ha bajado, no ha bajado, no ha bajado. Pero sí que es verdad que, y es un poco lo que te decía, y ahora te lo voy a decir cómo lo hacemos, ¿eh? Como los datos de partida de base No están muy claros. bueno, no están muy claros o no acabas de poder saber cuál es la fuente fidedigna perfecta, depende de qué datos te acojas, es una cosa o la otra, ¿vale? Ya. Entonces, nosotros normalmente en sitios donde hemos podido disponer de esos datos, Sí. pues ha habido, pues pueden haber incrementos del 15 al 20, ¿vale? Por ciento en origen. Hay otros sitios menos, pero en el caso que ha sido menos, nosotros siempre lo decimos, no es la propuesta, no es la tecnología, sino que involucran otras muchas cosas, la comunicación, si el ayuntamiento está involucrado. O sea, hay muchas cosas dentro de la implementación que no dependen de nuestra tecnología. Entonces, nuevamente lo que sí que podemos medir muy bien es no solo la cantidad, que hemos tenido en casos buenos 15-20%, sino también la calidad del material. Porque sí que se sabe que en los contenedores, por ejemplo, envases ligeros puede haber de media un 30%, y cuando tú ves, ya te digo, una imagen vale más que 1000 palabras, esos contenedores depositando es calidad del 100%. Luego sí que es verdad que para vidrio es mucho más fácil, porque sí que al vidrio ser un monomaterial, pues bueno, Ecovidrio te dice que de media se reciclan 70 envases de vidrio, entonces por municipio se puede establecer mejor, y aquí sí que hemos tenido incrementos en algunos sitios incluso más notorios del 20, ¿vale? Pero como ya te digo, los datos varían de municipio y ahora se están implementando las tasas y se tienen que actualizar. Intentamos, depende del sitio, dar unos datos de incremento, y en los sitios donde no estamos seguros, a lo mejor aportar datos cuantitativos de se han reciclado tantos envases, por tanto se han reciclado pues 50 envases por persona, y la media de una persona que lo hiciera bien son 40. Por tanto, quiere decir que esas personas que han participado en ese piloto o en esa implementación, si participan, están reciclando el 100% de sus envases. Esto dependerá del baseline de donde partimos, ¿vale? Y de las pruebas que tenéis hechas, ¿cuál es el feedback de los ayuntamientos respecto a cómo está yendo la gestión? El dato, bueno, lo que vas a decir, el dato quizás no lo tengo, pero tú seguro que has hablado con el regidor y le has dicho, oye, ¿esto cómo está yendo? Si el ayuntamiento participa, les encanta porque no solo tienen un impacto en el incremento de la recogida, ¿vale? Sino que también tienen una manera de contabilizar por primera vez qué es lo que está sucediendo en sus contenedores, qué calidad están teniendo, qué aportación, y todo eso vincularlo con la tasa. Y también, por ejemplo, en Meliana, que es uno de los ayuntamientos que implementó y que ahora quiere ampliar, ¿vale? Sacaba, por ejemplo, el tema de bonos de comercio. Entonces, lo que está haciendo es hacer que nuestra propuesta sea de una forma mucho más holística. Entonces, los ayuntamientos donde entramos, y hay la involucración, porque tenemos que pensar que las administraciones públicas, muchas veces el técnico se ocupa de muchas cosas, ¿vale? O sea, se ocupa de 1000 de frentes. Cuando hay la participación, el ayuntamiento está súper contento, porque al final es una manera de controlar, pero también de aumentar y también de hacer una propuesta
que para el ciudadano es atractiva y en general están contentos. Sí que es verdad que en los años donde hemos ido haciendo implementaciones, ahora tenemos en total unos 700 dispositivos, bueno, interconectores implementados. Sí que es verdad que al principio, que es lo que os estaba comentando antes del podcast, cuando la tecnología ya era estable y estaba todo industrializado, bien, pero luego también había el tema de la usabilidad, el tema de la comunicación. Claro. Entonces hemos ido abriendo melones, primero mejorando la usabilidad de nuestro dispositivo, luego también las campañas de comunicación. Si el ayuntamiento no está involucrado, no te va a servir, por mucho que tiene que haber una campaña de comunicación, una involucración del ayuntamiento. Si todo se hace bien, la tecnología, bueno, ya te digo, tenemos implementaciones que es que cuando yo veo el volumen de envases reciclados, el incremento y la participación y tal, y el feedback que dan los usuarios es muy bueno. Es bueno, generalmente. Cuando vosotros montáis vuestro dispositivo, ¿sigue existiendo la posibilidad de tirarlo sin pasar por el dispositivo o invalida el agujero estándar? Eso es una de las claves ¿O lo decía el ayuntamiento? No, esto es una... Bueno, a ver, es una de las claves de nuestra propuesta, que es que para vidrio hay un solo agujero. Tú pones el dispositivo, pero la tapa no está bloqueada. Por tanto, el que no quiera participar te acaba depositando el vidrio normal, 1 a 1, no pasa nada. Luego, para la parte de envases ligeros, y muy con el tema del cierre y la controversia y tal, normalmente los contenedores de envases ligeros tienen 2 agujeros, ¿vale? Y normalmente en uno se instala el dispositivo donde contabiliza todos esos envases, que acaba siendo el 60-70% del contenedor, y el resto, para aquellas personas o que no quieran participar o que quieran tirarlo todo en bolsa, lo pueden tirar en el otro agujero, ¿vale? Sí que es verdad que los ayuntamientos para el contenedor amarillo siguen manteniendo las 2 bocas para no hacer un sistema obligatorio, pero sí que es verdad que incluso los ayuntamientos nos están empezando a pedir ese contenedor para privado que te he dicho, para puntos limpios, para centros históricos, para muchos sitios donde el contenedor urbano, ya bien sea por la estética o ya bien sea porque el camión no llega, porque no pasa por las calles, pues quieren implementar soluciones, lo que se llama consumo on the go. Hay un 30-40% de consumo on the go de envases, y eso muchas veces no está cubierto por el contenedor urbano. Tienes que poner refuerzos, y esos refuerzos es donde entra nuestro contenedor ad hoc muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, eso es. Es que estaba pensando, te preguntaba eso, pero estaba pensando en mi propio caso, que es que yo reciclo todo perfectamente. Pero es verdad que la del plástico, tengo un saco que voy almacenando envases hasta que lo tengo así, no sé, 1 semana, 4 días, y cuando ya está así, entonces voy y lo tiro. Si en ese momento tú me dices, ahora coge el saco y botella a botella, ves metiéndolo uno por uno, y yo me voy a tirar 10 minutos, botella a botella, tirando todo mi saco. O la otra boca lo tiras todo. Entonces yo pensaré, bueno, ¿cuánto me va a devolver el ayuntamiento por el tiempo de estar tirando esto botella a botella? Si me devuelven algo que me resulte interesante, vale. Ahora, si mi beneficio van a ser 15 euros al año, cojo todo el saco, lo meto por la boca entera y ya está. Vale, a ver, aquí era... Pese a que lo he reciclado, ¿eh? Sí, ahora me estás haciendo no quiero pasar el tiempo. Ahora me estás haciendo de abogado del diablo. Venga, sí que es verdad. Escucha, Sí, tú has venido a jugar, ¿no? Sí, no, claro, he venido a jugar y me encanta porque esto hace como 3 años, antes de que tuviéramos implementaciones, para el contenedor de envases ligeros es lo que nos decían, y nosotros siempre decíamos que hay un cambio de hábito si en ese cambio de hábito hay una bonificación o una recompensa. Si no hay, a ver, tú puedes tener los envases separaditos y tirar solo la bolsa, pero al final la gente tira la bolsa. Entonces, para que haya ese cambio, primero tiene que haber una bonificación o un incentivo. Y tiene que ser un incentivo lo suficientemente atractivo, como dices tú, para que se genere ese cambio, ¿vale? Sí. Entonces, sí que es verdad que luego te das cuenta, bueno, y eso no sé si lo podría decir, pero generalmente hablando, la gente, cuando tú vas al supermercado y compras, te dan los puntitos, y esos puntitos luego es un descuento de, ¿qué? No sé, 3-4 euros en la cesta, ¿no? La gente se pelea, se pelea por los puntitos, se pelea. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que
si la parte del incentivo o la parte de la tasa, y aquí es donde juegan variables, está bien diseñada, la gente se vuelve loca, ¿vale? Por ejemplo, en Meliana, que están haciendo tema de bonos de comercio local, que dan, mira, tú decías 15 euros, la gente participa como loca. Participa como loca. Hombre, a ver, depende de cada cuánto den los 15 Claro, euros. claro. Yo te ponía mi ejemplo. Sí, no, no, no pero sé la tasa de residuos, ¿cuánto se paga? bueno, Pero aquí va 100 euros, ¿no? ¿Al año? Depende, ¿O va a ser incluso más. Vale. Entonces, ¿de qué dependerá? Hay una parte que es fija, que esa es la parte que sirve para cubrir los costes, pero luego hay una parte variable. La parte variable puede ser el 50-60%. Es decir, imagínate un municipio que tenga que poner una tasa de 180 euros, imagínate que el 50% fuera... Son 90 euros. Parecería poco, pero es que es mucho, porque al final son más impuestos que te van añadiendo como ciudadano. Entonces, depende de cómo diseñes la tasa, ¿vale? Entonces, aquí sí que también, si los ayuntamientos se dejan asesorar, y muy relacionado con la pregunta que tú me has hecho de cuando yo voy como turista o yo cuando voy como trabajador, la tasa impacta solo a la gente empadronada que vive en el municipio, pero no impacta a la gente que trabaja ni la gente que está de turismo de larga estancia. Entonces, lo que nos están pidiendo los ayuntamientos es, oye, yo tengo que implementar la tasa porque yo sé que voy a contabilizar, voy a poder sacar unos beneficios y hacer una bonificación, pero aparte me interesa tu marketplace porque de alguna manera esa misma persona que recicla puede sacar una bonificación, pero también puede usar esos puntos o esos envases reciclados para obtener descuentos en comercio local, descuentos en tema de food waste, descuentos en movilidad, descuentos de tal manera que tú puedes impactar no solo a la gente que está viviendo, sino también a la gente que está fuera y sobre todo para nivel político, los ayuntamientos les permite, antes, porque la tasa es muy problemática, les permite también introducir un incentivo, que es este que te estoy diciendo, para que el aterrizaje sea más suave y más correcto. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, lo que acabará pasando es que exista lo que es la tasa y para reforzar la tasa, dependiendo de cómo se haga de la parte variable, también va a seguir reforzada con la parte del marketplace y comercio y descuentos. Y con ambas, si se hace bien, la gente participa. O sea, eso traducido es que nosotros hasta ahora pagábamos una tasa de residuos que ya era un palo y ahora nos la van a subir otra vez más, ¿no? Sí. Y nos van a decir, mira, escucha, te la subo, pero si haces exactamente lo que yo te digo, que es poner aquí botellita a botellita, te haré un pequeño descuento sobre esa tasa variable, ¿no? Sí. Sería el resumen. Un pequeño o un grande descuento, dependiendo de cómo... O sea, en el mejor de los casos, si yo soy un ciudadano ideal, idílico, ¿no? Que lo haga todo perfectamente, la tasa, el aumento que voy a tener respecto a lo que tenía hasta ayer, solo va a ser un 50%. Bueno, dependiendo de... Eso el ayuntamiento se apoya con cálculos y aquí es donde se puede dejar asesorar si es un 20, un 50, pero eso en la parte de envases ligeros y vídeo también pasa por el orgánica y cierre. Si la tasa no es suficientemente atractiva, la gente no lo va a usar. Entonces, por eso es muy importante encontrar un equilibrio entre el aumento de esa tasa con la parte variable y luego hacer iniciativas más a nivel local que también puedan impactar. Y ambas van a tener un papel importante. Pero sí, o sea, tiene que haber una... escucha, que te estoy tratando contigo como si tú fueras el responsable. No, por favor, está claro no. Tú aquí no tienes, pero al final, ¿te acuerdas el chiste del dentista de, oiga, ¿usted quiere la extracción con dolor o sin dolor? Pues esto es, mira, tienes dos opciones, o pagar más impuestos o muchos más impuestos. Escoge lo que quieras, ¿no? Bueno, exacto, la única diferencia es que por primera vez la persona que no quiera participar pagará más, pero será dinero que puede utilizar luego el ayuntamiento para mejorar el servicio. Y mejorar el servicio quiere decir poner más tecnología, más ubicaciones, etc. Quien no quiera participar es libre, acabarás pagando más. Mucho, claro, o sea, sí, bueno, depende mucho más. Claro. Entonces, a partir de aquí, pues es siempre eso que digo, en los casos donde hemos hecho bien la parte esta de diseño, la gente se vuelca, brutal. Incluso, ya te digo, yo llevo 10 años comprando un mismo supermercado y aún no me he hecho la tarjeta de fidelización. Soy un tío que me cuesta mucho, pero viéndolo desde mi perspectiva, y yo pensaba, ostras, ¿esto podrá funcionar o no? Y realmente funciona. Si sobre todo das también incentivos a nivel de uso diario.
movilidad, temas de desperdicio alimenticio, todo lo que vaya a uso diario, la gente se mueve. Claro. Venga, pues ya que estamos con temas controvertidos, ¿vale? Seguimos, ¿no? Venga, seguimos, adelante. ¿Te has agarrado a los machos? Sí, me estoy agarrando, me estoy poniendo tenso. Para toda la gente que no lo sepa, hago un pequeño resumen. Dentro de las políticas estas de implementación de los contenedores desterrados, de esta mejora de los sistemas de reciclaje para la ciudadanía, hay un municipio en Barcelona que se llama Premià de Mar, que está aquí en el litoral de Barcelona, que esto ya lo ha hecho, ya lo ha implementado hace unos cuantos meses, y entonces el modelo que han hecho ellos ha sido avisar a los ciudadanos que tenían que ir al ayuntamiento a recoger una tarjetita. Han ido a recoger sus tarjetitas, el que haya ido, y el que no, pues no ha ido. Y entonces, pues con el plazo que hubieran acordado, bloquearon todos los contenedores. Tú decías, dejemos el del resto, ¿no? Ellos los han bloqueado todos. Entonces, al bloquear todos los contenedores y forzar a los ciudadanos a que fueran a buscar las tarjetitas, pues ha habido una especie de rebelión ciudadana, donde han dicho, no queremos pasar por el aro, porque de alguna manera, que yo lo entiendo, hay una parte de privacidad, de, oye, ¿tú por qué tienes que saber cuántas veces tiro yo la basura? O si estoy tirando cervezas o yo bebo las cervezas que me dé la gana y no tengo por qué darte a ti explicaciones porque vivimos en un país libre, ¿no? Y esa parte de la privacidad yo la puedo llegar a entender. La cuestión es que entre los ciudadanos y el municipio no están llegando a un entendimiento. Los ciudadanos han creado una plataforma en defensa de sus libertades y el ayuntamiento todavía se ha puesto más duro y ha dicho, sí, pues queréis plataforma, pues ahora voy a poner a la policía local a patrullar las ciudades, las calles, viendo quién no está utilizando las tarjetitas. Y yo he llegado a escuchar, que no sé si es verdad, que se están planteando poner cámaras enfocando a cada uno de los contenedores para hacer el seguimiento, la identificación de los ciudadanos, que no sé hasta qué punto eso sería legal. Pero bueno, siendo una administración pública, me lo creo todo. ¿Cuál es el resultado? Que Premià se ha convertido en un vertedero, porque de hecho mi hermano vive en Premià, por eso es esta historia. Por eso te toca. Sí. Toda la calle en la que vive mi hermano son bolsas de basura tiradas en el suelo, fuera de los contenedores. Toda entera. Entonces, a ti esto te afecta de rebote y te lo estoy preguntando porque, porque me has venido al pelo. No es precisamente la solución que tú estás vendiendo la del reciclaje. Ellos lo que han hecho ha sido bloquear todo, pero no hay nadie con quien mejor pueda debatirlo que contigo en este podcast. Vale, pues mira, esto va ligado para mí a como dos puntos muy importantes. Uno es las tecnologías, a 3 puntos. Las tecnologías, primero, se tienen que implementar de forma progresiva, ¿sí? Es decir, no puedes pretender que de un día para otro implementes tecnologías en los 5 contenedores y pretendas que la gente los use, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, normalmente cuando entramos en un municipio y hablando del tema del cambio de hábito y tal, muchas veces se acaba proponiendo primero el vidrio, porque no hay un cambio de hábito en el reciclaje, pero sí en la identificación, y se empieza con eso. Luego, cuando tiene muy buena acogida y la gente le encanta, saltamos a la otra, ¿vale? Eso ya de partida. Cuando introduces nueva tecnología, tiene que ser de forma progresiva. Eso es el primer punto. El segundo punto es, tiene que haber una campaña de comunicación potente. Es decir, no podemos omitir que la gente tiene unos hábitos, y esos hábitos, para que se rompan, igual que la cultura de una compañía, los tienes que ir repitiendo cada día, y no solo cada día durante unos días, sino cada día durante meses. Entonces, si también los ayuntamientos pudieran destinar más dinero en esas campañas de comunicación, en recursos para enseñar y educar a la gente, seguramente habría menos problema. Y después hay otro tema, que es lo que te he comentado del cierre, ¿vale? Es decir, el cierre es, primero, si cierras todos los contenedores tienes estos problemas, ¿vale? Luego, si tú focalizas el cierre no para el resto, sino para las fracciones que yo te he dicho, orgánica y cartón, de tal manera que aquella persona que quiera participar le estás dando ese incentivo o esa bonificación, automáticamente estás dando un mensaje a la población de, oye, si no participo, puedo tirarlo, sé que acabaré pagando mucho más. Entonces, cuando te tocan el bolsillo, automáticamente la gente ya lo hará, ¿vale? Entonces,
el tercer punto, y ahora es donde yo voy, es en el diseño de las implementaciones, en el diseño de la propuesta tecnológica. Entonces, aparte, hay una cosa que normalmente los ayuntamientos no acaban viendo, es que, y es lo relaciono con la calidad, el contenedor de vidrio es una boca calibrada, ¿vale? Y la gente deposita los envases uno a uno. ¿Qué pasa? Que cuando hay el cierre, la tapa se abre de golpe. Al abrirse de golpe, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente acaba tirando no solo los envases, sino que puede tirar envases y otras cosas. Por tanto, el vidrio, que es una fracción que tiene mucha pureza en material, acaban incrementando los impropios. Y eso acaba impactando en la recuperación y el reciclaje. Y, por tanto, cerrar el contenedor de vidrio, sí, no tiene sentido. Pues no tiene sentido porque solo identificas el usuario y luego el siguiente paso es que se abra. Y cuando se abre la tapa, puedes meter lo que quieras y los ayuntamientos están teniendo problemas. Esto es el vidrio. Y aparte, la parte de envases ligeros, el problema que tenemos en el envases ligeros está en la bolsa. Es decir, la gente deposita los envases, o sea, deposita sus residuos en la bolsa y un 30% son impropios. Por tanto, si tú sigues cerrando el contenedor y tú te identificas y se abre la tapa, la gente que te echa la bolsa sigue conteniendo el 30% de impropios. Por tanto, no estás acabando de incentivar porque tampoco lo vinculas con un incentivo y encima la bolsa que estás tirando, la estás tirando con un 30% de impropios o más. Acaba aumentando. Entonces, en el diseño, lo que nosotros estamos proponiendo como compañía, porque una tecnología no resuelve un solo problema, sino que es la combinación de varias, nosotros proponemos nuestro anillo para vidrio y para envases, porque aumenta cantidad y calidad y no restringe, y cierre para orgánica y cartón. Y el resto, dejarlo libre. Porque la gente que pague más, pero es que habrá muy poca gente que acabará queriendo pagar más. Y entonces, si tú combinas estos 3 puntos que te he comentado, introducción paulatina, buena campaña de comunicación y una buena propuesta tecnológica, estos problemas se evitan. Luego después sí que es verdad que hay un comentario de una periodista que me gustó mucho, pero que va confluido con todo, es que los contenedores son inteligentes y la gente no tanto. Bueno, tendríamos que ver cómo estas 3 variables, haciéndolas bien, si se hacen bien, qué impacto tiene, ¿vale? Pero yo estoy de los que digo que si se hacen estas 3 bien, la propuesta tiene que ser aceptada mayoritariamente bien. Yo creo que la clave, de hecho es lo que tú has dicho, yo creo que la clave es, primero, que no te obliguen por mis narices, a partir de mañana tienes que hacer esto porque lo digo yo, y punto. Eso, como ciudadano, como ser humano, ante una imposición así, te vas a rebelar, sí, y punto. Totalmente. Y aunque yo sea históricamente el tío más ordenado y cívico del mundo, a mí me dicen que mañana me rebelo. Eso, primero. Y segundo, que la segunda parte es que creo que lo que tienes que hacer es incentivar al buen uso. Eso es. No penalizar el mal uso. Eso es, porque al final quien te lo hace mal, te lo quiere hacer mal. Y hacerlo mal quiere decir que no quieran participar y que dejen las bolsas fuera. O sea, al final, quien no quiere participar, no participa. Claro. Bueno, sí, participa luego si pones policía, cámaras, pero bueno, te estás yendo... Pero bueno, se está montando un pollo. Bueno, claro, porque lo estás escalando a un nivel que no hace falta y que realmente tendría una solución si combinas los 3 de manera correcta. Venga, pues dejamos la controversia de lado, ya tenemos los shorts para YouTube y TikTok y continuamos con vuestro modelo de negocio. Vuestro modelo de negocio es vender el dispositivo, es un dispositivo as a service, es la gestión de los datos. ¿Cuál es vuestro modelo? A ver, ahora inicialmente en estos años hay una venta directa del dispositivo, o sea, un one shot para la venta del dispositivo. Y luego después por cada dispositivo que se instala, ya bien sea porque el cliente utiliza todo nuestro ecosistema de software, como incluso si los datos del dispositivo se envían a un tercero para aplicar la tasa de la bonificación, en ambos casos siempre hay una cuota de software as a service. Evidentemente, si los datos no utilizan nuestros sistemas de plataforma, la cuota es menor, pero la seguimos cobrando porque es relevante para poder aplicar la tasa. Sin esos datos no se puede aplicar. Y eso sería el modelo que tenemos, tanto para público como para privado. Sí que es verdad que nos están pidiendo, sobre todo más en privado ahora, poder dar la solución como un formato renting.
¿vale? ¿Por qué? Porque al final el formato renting lo que le permite a la empresa privada es hacer desembolsos mensuales y no teniendo que poner todo el dinero por avanzado. Claro. Y eso es ahora lo que estamos trabajando a nivel más de modelo negocio, ¿vale? Sí que es verdad que en un futuro próximo, no este año, seguramente el año que viene, se puede linkar la recuperación de esos envases a lo que se llaman los plastic credits o carbon credits, y esos carbon credits y plastic credits que se crean gracias a que este material se separa y se recicla, luego se puede vender a compañías grandes para compensar su huella de carbono. Esto es algo que tenemos identificado como potencial, no lo hemos hecho aún porque no nos da la vida, y luego también que luego entró Alessandra como la nueva CEO, o sea, está Sergi, que es el cofundador, conjuntamente conmigo, que es director de producto, y Alessandra, que es la que ha entrado, nueva, ya hace un año que está, pero está preparando la compañía para el crecimiento. Hay todo el tema del marketplace y los incentivos, es un punto muy interesante porque a la que tú tienes un volumen de marcas y de empresas que pueden estar ofreciendo servicios en tu marketplace, es como que creas como un lock-in que es imposible que cuando tú vas con tu propuesta es esa propuesta porque va mucho más allá, ¿no? Eso es lo que tenemos más, no para este año, para el que viene, trabajar estas dos propuestas, irnos más a diversificar la parte de revenue en recurrentes, ¿vale? Y luego después lo que te he dicho, dependiendo del cliente, pero siempre a la mayor medida que podemos, dar nosotros el mantenimiento, porque al final mejor que nuestra empresa querrá que les sirva y que le funcione bien y que no hayan problemas y que tenga un servicio correcto, lo intentamos dar nosotros, ¿vale? Y entiendo que hacéis el mantenimiento, pero también haréis la instalación. O sí, sea, se hace todo. Mañana quiere instalar a Marbella todos los contenedores, a ponerles vuestra boca y tal. Se instala, se diseña, todo. se diseña el adaptador, se produce, en caso de que se necesite, se producen, sí, hacemos todo el proceso. Vale, yo sé que hay otras compañías que ofrecen sistemas, entiendo que no igual que el vuestro, pero que cubren ese espectro, esa solución, pero no sé los detalles que hay entre lo que ofrecéis vosotros, Vale. vuestras tecnologías o vuestros precios o lo que sea, y el que puedan ofrecer otros. ¿Cuál es vuestro hecho diferencial respecto al resto de empresas que ofrecen la misma solución o similar? Vale, a ver, a nivel tecnológico yo creo que es claro que es poder obtener el dato de qué se está reciclando de una forma coste efectiva, escalable. Cuando digo coste efectiva y escalable, digo, pues por ejemplo, a través de la acústica u otros sensores que ahora estamos desarrollando que van en la misma línea, que es evitar, sobre todo un contenedor urbano de la calle, que es evitar temas de computer vision, evitar temas de pues, espectrometrías y otras cosas que Hostia, espectrometría. que puede estar involucrado en la suciedad con la falta de rendimiento. Y la capacidad de, con un único sensor, poder clasificar las 4 grandes categorías, ¿vale? Luego sí que es verdad que ahora estamos, no lo puedo decir porque estamos en proceso de redacción de patente, estamos añadiendo otros sensores que van en esa misma dirección de que no sean ópticos, que puedan ser encapsulados en carcasas de plástico IP67 para ir a un paso más allá en la identificación y no solo, por ejemplo, darte esto es plástico, porque la acústica al final lo que te permite es determinar la gran categoría, sino dentro del plástico esto es PET, eso es. O eso, por ejemplo, me estás tirando un impropio y te lo puedo detectar perfecto. Entonces estamos en ese punto de aumentar la capacidad. Fine-tuning, ¿no? El fine-tuning, aumentar la capacidad de detección, que va muy enfocado a lo que yo siempre digo, las reverse empezaron con un sensor y han ido añadiendo. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero en un nicho que bueno, aparentemente de momento no hay casi nadie, ¿vale? Y eso es nuestro core más potente. Luego es verdad que luego la tecnología como está diseñada, que sea standalone y que la puedas meter en cualquier sitio sin estar enchufado a la electricidad. Claro. Bueno, hay ciertas cosas que ya van inherentes en la propuesta que nos ayudan a ser competitivos en otros aspectos. Muy bien, Jordi. Me quedan dos preguntitas para ir acabando. Vale. Que son un poco sobre tu historia en general. Una es que después de los años que llevas como emprendedor, empresario, desarrollando tu propia idea de negocio y peleándote todos los días con algo, seguro, Sí, sí. pues me gustaría que me hicieras un balance y me dijeras qué es lo que crees que ha sido quizás lo más arduo de afrontar en el emprendimiento.
A ver, yo creo que en la parte de emprendimiento, para mí ha habido como dos etapas que siempre, bueno, yo recomendaría si uno puede, ¿eh? Yo estuve en una época que estaba trabajando en otro trabajo porque realmente tenía unas fuentes de ingresos pues relevantes a la misma vez que estaba montando todo lo demás, ¿vale? Entonces era como que no quería soltar La seguridad. la seguridad versus el riesgo, y esto me acabó repercutiendo en la salud a nivel de que, o sea, al final era una locura lo que acababa trabajando, y bueno, tuve episodios de ansiedad. Por tanto, uno de los puntos de mi clic es, ya que he hecho esto, para, bueno, primero para cambiar el mundo, y dos, porque quiero ganar dinero, pero si al final tengo que estar sosteniendo dos cosas y acabando estando mal, prefiero cobrar menos. Y eso primero que yo haría si tuviera que hacer un negocio, si me lo pudiera permitir, era poder dedicarme a tiempo completo a una cosa. Esto es lo primero. Y luego una de las cosas bonitas que yo creo es que en los negocios no solo aprendes a nivel de negocio, sino hay un crecimiento personal brutal, ¿vale? Porque al final interactúas el día a día con personas, esas personas al final tienen maneras de pensar distinto, y al final, pues bueno, uno empieza más jovencito pensando que a lo mejor las cosas deben operar según sus valores que son inalterables, y te das cuenta que tú lo que tienes que hacer es que venga la gente hacia ti, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto, tanto de Sergi como cofundador, que tiene unos valores, somos como el yin y el yang, he aprendido mucho, como también ahora con Alessandra, tiene una manera de visualizar a las personas y de poder llegar a ese punto que uno quiere, pero llevándolo con ese camino perfecto, porque al final es lo que te permite como ver los siguientes pasos sin tener que ser intrusivo, sino llevando a la gente al camino donde tú quieres, pero porque realmente ese es el camino correcto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la parte más bonita es esa, el crecimiento personal, y también el hecho de conocer gente que se ha ido de la compañía porque me los quiero y se han ido porque han encontrado una cosa mejor, mira, se me pone la piel de gallina, pero que realmente son casi como amigos. Entonces esto yo creo que es lo que me llevo como emprendedor ¿La parte mala? en ¿La parte mala, la primera? la parte mala, la primera, y lo segundo es, a ver, que muchas veces te sientes solo, ¿vale? Nosotros, a ver, uno de los puntos que sí que he notado es que, bueno, hemos pasado por muchas crisis, la crisis del COVID, la crisis de los componentes electrónicos, bueno, un sinfín de historias, ¿no? Entonces, he tenido que luchar mucho, y a veces sí que es verdad que, bueno, a veces la gente no te entiende. Pero es normal, la gente no te entiende porque no lleva tus zapatos, igual que yo tampoco no entiendo a la gente cuando le pasa. Entonces, sí que me he sentido a veces solo en ese aspecto a la hora de estar pues, en situaciones extremas, de coger un riesgo brutal, bueno, de coger un riesgo brutal, de decir, o asumo yo ese riesgo, o en ese momento, hace 3 o 4 años, pues se cierra la compañía si no asumo este riesgo, pero claro, ¿a cambio de qué? Entonces, bueno, también un poco me he sentido en ciertos puntos solo, bueno, como no entendido. También supongo que también porque uno aprende también a gestionarse, y yo cada vez que voy evolucionando, voy cambiando como persona y voy gestionándome mejor. Pero bueno, al final un poco la sensación de soledad. La soledad del liderazgo que dicen, ¿no? Sí, sentirme solo. Está más que extendido. Sí, sí, sí. Pero bueno, en general yo creo que el balance, yo me levanto, que me dice mi pareja, yo el lunes me levanto silbando y cantando. O sea, yo las mañanas me levanto contento, excepto las épocas malas que hay. Sí, hay épocas malas. El tema es cómo tú las llevas. Y a medida que van pasando los años, las situaciones que antes te volvías loco, ahora es como, bueno, vale, vamos a buscar solución. Pero bueno, eso es un recorrido que vas haciendo como emprendedor, empresario, persona. Muy bien, venga, pues nos queda la última, que es la que le hacemos a todos nuestros invitados, que para todos es la misma, que es que me expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Bueno, yo creo que mi mayor cagada profesional es lo que ya te he comentado al inicio, que es querer sostener dos trabajos a la vez. Y no querer desagarrar uno para coger el otro, y eso fue mi mayor mal, porque al final estaba haciendo todo a la vez y mal, y aparte me repercutió en salud. Siempre que uno pueda, es mejor focalizarse en algo y hacerlo bien
que intentar sustentarte en varios. Y en ese punto yo aprendí un antes y un después. Y la verdad que yo antes tenía una vida que dices, hostia, ¿por qué te has cambiado? Mis padres me lo decían, pero es que ahora lo digo y es que no lo miro en perspectiva y ni de coña. O sea, pero hacerlo una cosa y bien hecha. Esto para mí es la mayor cagada que yo que puedo hacer. Luego después, bueno, puedes encontrarte gente que te guste o no, pero sí que es verdad que la gente que no te gusta, intentarla apartarla lo más rápido posible. Para intentar evitar que la organización y la empresa quede contaminada. Es muy importante mantener, lo que yo digo, las empresas netas de karma. Asépticas. Sí, bueno, sí, asépticas, netas, que tengan un karma positivo, porque al final esto afecta. Es el segundo punto que yo creo que es también muy importante. Muy importante. Sí, es muy importante. sí. Y además es que una sola persona es capaz de generarte ahí un... Bueno, te puede cambiar el estado de la compañía, y más una compañía pequeña de 20, 30, 40, es igual, 50 trabajadores. Es que es muy importante esto. Entonces esto sí que es algo que también hemos aprendido de aguantar gente que a nivel de hard skill parecía que era la indicada, pero a nivel de persona no. Y aguantar y al final darte cuenta que tuviera que haber acabado la relación laboral entre ambos hace mucho tiempo. Sí, sí. Muy bien, Jordi, pues muchísimas gracias por explicarnos vuestro producto, por hablar sobre el reciclaje, que es verdad que hay muchísimas cosas que como ciudadanos no sabemos y está bien que alguien como tú nos las explique, que esté metido. Y antes de irte, tengo para ti un regalo de nuestro patrocinador oficial, Proton Go, que son unos auriculares inalámbricos que seguro que te van muy bien para escuchar tu No, me van de coña porque tengo peleas con mi pareja que tiene cascos de cable y yo inalámbricos y me los está robando todos los días. Por lo tanto, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por venir. Iremos viendo la evolución de vuestra empresa. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao.